última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país. La Europa en guerra de la primera mitad del siglo XX era ciertamente distinta y lejana de cómo se veía el México de entonces. Una desilusión. Porque yo en Francia leía unas novelas de un novelista francés, Gustave Aimard, que escribía historias del oeste y hablaba de México, y todo sucedía en la frontera entre México y Estados Unidos, y yo venía aquí esperando que ya en la estación de Buenavista iba a estar el caballo esperándome y iba a vivir la aventura, las mismas aventuras que había leído. Y me encuentro con una ciudad mucho más moderna de las que yo conocía, con unos coches estupendos, una desilusión. Esto no, me han engañado, esto no. Yo llegué a los 9 años aquí y para mi desgracia hablaba muy mal el español porque había recorrido todo el norte de África donde el idioma de los dominadores que eran los franceses era el francés. Entonces en las poquitas escuelas que pude ir en todo este peregrinaje ya y con mis amigos chiquitos y tal y cual, cuando llegué a México hablaba muy mal español. Hombre, se acabó, pues se acabó, pues se acabó, pues se acabó. No, tampoco me vas a gritar. Ni usted tampoco me va a gritar a mí. No, malo. Mira, mira el cabeceo, mira el cabeceo. Y arráncate nomás. Mira el cabeceo y mira. ¿Qué? Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay galletas. Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay pan francés. Al único que conocía yo de México era Cantinflas. Ya había llegado alguna película de Cantinflas a Madrid siendo yo niño. Que evidentemente no vi, pero sí estaban los cartelones. Digo, pero no había para ir al cine. Empezamos por vivir en un hotel en la calle de Isabel la Católica, el Hotel Isabel. Todavía está. Y nunca me olvidaré porque se comía pura comida española. Como decirte, o sea, no perdimos la costumbre de lo que estamos acostumbrados en España a comer, ¿no? Al cabo de pocos años, la comunidad española en México rebasará las 25,000 personas. Lo mismo arribaron obreros, operarios, carpinteros, intelectuales, académicos, cineastas y escritores. En el mundo más letrado llegan muchos maestros, muchos profesores de escuelas primarias y secundarias, porque la República tuvo una especial atención a la educación y creó escuelas, fomentó la educación pública. El mundo de los docentes de esos niveles primario y secundario fue un mundo muy partidario de la República. De modo que al terminar la guerra, muchos profesores también salen al exilio, muchos maestros salen al exilio. Tanto es así que, como sabemos en México, y es un caso muy excepcional, se fundan escuelas del exilio, colegios del exilio. En su destierro, la comunidad española mantuvo un especial interés en que los más jóvenes continuaran recibiendo la educación truncada con la guerra, por lo que fundan el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid y la Casa de España en México, hoy Colegio de México. En mi familia siempre se valoró mucho la educación, siempre se valoró, creo que muchas familias de exiliados de eso nos podemos preciar, ¿no? No todas, ¿no? También, bueno, creo que esta llegada de grandes intelectuales, profesores también ha sobredimensionado mucho esto, aunque sí hubo mucha gente que aportó mucho a las instituciones mexicanas, pero creo que más bien llevamos unos como valores muy importantes de darle mucho valor a la educación, a la lectura. El obstáculo laboral era el de cualquier otro migrante. Ejercer la misma profesión que ejercían en España no fue siempre posible.
A mi padre le dieron a escoger si quería hacerse mexicano o revalidar sus estudios. Ser mexicano, porque dijo, llevaba 8 años sin papeles. Yo lo que necesito son papeles. En cuanto yo sea mexicano, pues veré cómo arreglo el asunto en México. O sea, digo, no será tan difícil. Si hice una guerra, pues seguramente podré arreglar el asunto en México, ¿no? Y sí, se hizo mexicano, se naturalizó mexicano. Cuando llegaron a México, los refugiados españoles, como muchos migrantes, ¿no tenían permitido participar en política, muchos no pudieron rescatar su oficio, ¿no? Él no podía ser periodista tan serio como era, porque escribía de cosas políticas y hacía unos análisis impresionantes de la realidad española. Pero aquí en México, y tampoco podía ser abogado, eso le pasó a muchos y le sigue pasando a migrantes, le pasó a muchos judíos. Que él metió sus papeles luego en profesiones, pero pues como todo en este país, tardaron 35 años en revalidarle. Pero mi padre luego se fue a San Miguel de Allende, ahí fue donde por fin se estableció, ¿no? Pero fue director del ISSSTE, trabajó toda su vida, y luego un día le dijeron, ya está su título revalidado, ya puede venir por él. Ah, bueno, no. Y ya fue por él y dijo, ahora va a pagar la multa por haber ejercido la profesión ilegalmente. Y dice mi padre, si cada año iba alguien a pedirme una mordida de no sé cuánto dinero, ¿no? Pues la multa será, pues no podré pagarla, no podré recoger mis papeles, ¿no? Y la multa creo que eran 30 pesos o algo así. Entonces, ¿no? Que cuando decían que esto era un país surrealista era cierto, ¿no? Se trata de una comunidad en general dispuesta a adoptar, a ser adoptada y a sopesar la carga de la nostalgia. En un principio una obsesión de volver, hasta había bromas de que los españoles en el dedo se les había acabado porque este año cae Franco. Y Franco aguantó más que nadie, pero en fin. Sí, unas ganas brutales de regresar. Porque también el nivel que algunos españoles tenían en España, no lo tenían aquí. Fue una incorporación a la vida mexicana lenta, porque entramos a estudiar en colegios españoles y entonces todos nuestros amigos eran españoles y en las casas de los amigos y en la nuestra solo se hablaba de España y entonces estábamos viviendo una España ya imaginada por nuestros mayores y pues no compartíamos el México en combinación con la población mexicana, porque se organizó un gueto que todavía las reminiscencias quedan en este momento. Y aquí está la prueba. Estamos 3 y nos veíamos en el Café La Habana, un grupo, todos refugiados españoles. Yo estoy integrado, para que no perdamos tiempo. Mira, mis amigos, a lo mejor tengo amigos socialistas, comunistas, todos se han casado con españolas. O sea, no se han casado con mexicanos. El más integrado de todos soy yo. Así para no perder el tiempo. También parte del exilio son esa primera generación nacida en México, que también se va a educar en muchos casos en los colegios del exilio. Siempre están pensando un poco volver a España cuando creen que Franco va a caer como caen Hitler y Mussolini. España va a volver a ser una España democrática, una España republicana. ¡Fascista! ¡Franco! ¡Fascista!
todo el mundo estaba pensando que iba a regresar a España porque se iba a acabar la dictadura pronto y no, duró mucho y se murieron aquí, ¿no? Y nacimos nosotros completamente mexicanos porque nacimos después de décadas que seguía la dictadura, ¿no? Hay muchas historias trágicas también, ¿eh? Yo creo que esas pues no nos enterábamos mucho porque luego hay gente que nunca se adaptó, porque eso de que todo el mundo se adaptó y estaba, pues no, hay gente que cada día decía, mañana cae Franco y yo me voy a España, que esperó 40 años a que Franco cayera, ¿no? Con la maleta hecha. Españoles, Franco ha muerto. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. En México, el reconocimiento de la aportación española fue siempre manifiesto. Los nombres de los filósofos, poetas, artistas y académicos, como León Felipe, Remedios Varo, Luis Buñuel y Rodolfo Halfter, forman parte de la cultura nacional. Yo no hice nada. Fue el Jaime. Yo nomás lo vi. Yo quisiera estar siempre con usted, pero usted no me quiere. Es que estoy tan cansada. Mira cómo tengo las manos de tanto lavar. ¿Por qué nunca me besa? Mamá, ahora sí voy a portarme bien. Buscaré trabajo y usted podrá descansar. José Gauss, uno de ellos, hablaba de la lógica del transterrado, que es una expresión bellísima, cómo la tierra se lleva consigo a otro lugar y es como si volviera a nacer, como si se volviera a cultivar y obviamente a volver a dar frutos propios. Es fantástico lo que el exilio español poco a poco fue gestando en el camino. Pues yo creo que esta imagen muy buena imagen que tiene la inmigración española en el país, en México, obedece más a los mexicanos que a los españoles. Los españoles aportaron lo que traían, eran catedráticos, eran profesionales, eran médicos, ingenieros y aportaron. Los que recibieron verdaderamente con emoción y con un cariño que se ve constantemente todavía hasta la fecha, de recuerdo de las aportaciones de los refugiados españoles a la vida mexicana, sobre todo la incorporación en la universidad, en el Colegio de México, y en las distintas profesiones, y que todavía México lo recuerda todo el tiempo. Nosotros no nos juntamos para festejar nada, ¿no? Estos festejos los hace México en reconocimiento a esta aportación que hicieron estos españoles, que evidentemente eran gente que venía ya muy hecha. En la universidad, pues imagínate, estoy en el grupo de arquitectos españoles, es decir, ha habido desde arquitectos como Benlliure, como Candela. Candela es internacional, para que te des una idea.
El exilio forma parte de la historia como una experiencia que dejó muchas lecciones, desde las que simplemente incitan al sentido común hasta aquellas de marcado carácter político y social. Nos acostumbraron a comer siempre todo lo que estaba en el plato sirviéndolo. Entonces yo todavía no me acostumbro a que alguien te deje comida en un plato. O sea, eso es para mí aberrativo. A mis hijos les enseñé siempre que lo que se sirve en el plato se tiene que comer. Y si no, no te sirvas tanto. Sírvete la mitad, la tercera parte o no te sirvas nada. Pero lo que te sirvas, te lo comes. Transmiten una cosa que en México no estaba clara, que la moral no es exclusivamente posesión de la Iglesia Católica. Hay una moral laica, tan rígida, tan fuerte y tan sólida como una moral religiosa, que los que la siguen tienen esa actitud firme de que deben de actuar con ellos sin esperar un beneficio ni terrenal, ni supraterrenal, ni ultraterrenal, sino simplemente por cumplir con el deber que uno tiene como ser humano. Esto de que un país de motu propio abriera las puertas a una inmigración que había perdido una guerra, de un conflicto, y que llegando tenía las puertas abiertas para trabajar, para hacer lo que fuera. Eso es insólito todavía, si lo vemos hoy en día, como decía Ricardo, peor todavía, cómo están las cosas hoy en día, de toda esta pobre gente que se ahoga en el Mediterráneo porque piensa que la solución es Europa. ¿Cómo estará de mal el África subsahariana para pensar que merece la pena jugársela? Pues bueno, pues esa es la situación actual. Es la sobrevivencia, es decir, no se sobreviven en sus países. Es insólito, el gesto de Lázaro Cárdenas es insólito en los últimos 100 años de historia de la humanidad. Creo que tenemos muy claro que hay que trabajar todos los días porque México sea mejor para nuestros hijos, porque aquí nos salvamos la vida y porque este país tiene esas características, ¿no? Sí creo que a veces estamos aquí peleándonos, ¿no? Con tanto lío, las marchas, yo qué sé, ahora hay que recordar todo esto con esta violencia que está viviendo México. Hay que volver a pensar que México es un país que acoge gente, que ha salvado vidas, que ha cambiado gracias a la educación, y en eso hemos estado, creo que estamos nosotros muy conscientes y muy agradecidos, porque sí creo que heredamos una muy clara condición de que que por esto ha peleado mucha gente, que no es una cuestión dada, ¿no? Que ya está ahí, bueno, qué padre. Ya tenemos democracia, no, es una construcción que a muchos les costó mucho y que hay que estar trabajando en eso todos los días que nos levantamos, ¿no? La postura internacional del gobierno de Lázaro Cárdenas fue un episodio de una dignidad indudable que sí convendría recuperar, tener presente como ejemplo, en cierto modo, de que se pueden tomar decisiones de marcado carácter soberano en política internacional y no necesariamente implica el caos, ¿no? Sino que puede salir el país más reforzado. Otra cosa que dejaron muy clara es la fragilidad de las instituciones democráticas y republicanas. Un gobierno como el republicano, que había ganado las elecciones, que tenía toda la legitimidad de origen y de ejercicio, que estaba luchando en su país, que estaba estructurando un nuevo Estado, que estaba propiciando un cambio positivo social, de justicia social en su país, de pronto por unas causas externas, ajenas y de fuerza, terminan con la democracia y terminan con la república. Entonces hay que estar siempre muy pendientes y muy atentos
de que las instituciones republicanas hay que defenderlas día a día, hay que protegerlas día a día y que tenemos que luchar permanentemente para conservarlas. Es un episodio que por fortuna se está recordando, se está poniendo al día y que hoy mismo nos da todavía lecciones que debemos tener muy, muy presentes. Por ejemplo, la necesidad de que cuando se plantea un cambio tan profundo como el que planteó la República Española, se mantenga, sin embargo, la unidad en lo fundamental de las personas que habitan en un mismo país, que no se rompan. Siempre que sueño las playas, los sueños solas mi vida. Siempre que sueño las playas, los sueños solas mi vida. ¿Acaso algún marinero, quizás alguna veleta de algún remoto velero, de algún remoto velero? La última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país.